Hola y bienvenidos a Historias de Reddit en español. En esta ocasión visitamos el subreddit de Padres con Derecho. Original Poster u OP nos relata en varias partes cómo sus padres siempre mostraron un favoritismo hacia su hermano menor durante toda su vida, hasta el punto que realmente su hermano no tiene idea de lo lejos de la realidad que están las demandas que él considera justas. Mis padres le dijeron a mi hermano que él podía quedarse con mi casa y yo podía vivir en la casa rodante en el patio trasero porque estoy soltero y él tiene esposa e hijos. Les advierto a todos que esto va a ser muy largo. Es tan largo que lo estaré dividiendo en 2 publicaciones, incluyendo un resumen para cada una. Además, tampoco me importa realmente quién crea esto. Es tan loco que no culpo a nadie que diga que esto es falso. No discutiré al respecto. Pero esto me pasó a mí. Tampoco me importa si alguien de mi familia ve esto. No voy a endulzar nada, pero tampoco voy a revelar ningún detalle que le diese una pista a alguien de quién soy al que no me conozca. Soy un hombre soltero en mis 30 años. Tengo un hermano que tiene 29 y tiene 4 hijos. Él tuvo su primer hijo a los 22, el segundo le siguió un año después, luego el tercero 2 años después de eso, y el cuarto, que es el más reciente, nació hace un par de meses. Su esposa, mi cuñada, y yo no nos llevamos bien, ya que ella siempre le gusta intentar sacarme de quicio actuando superior. Luego se vuelve una reina del drama, extremadamente victimizada. Si yo tomo represalias en contra de ella de alguna manera, ella puede llorar en un instante y crear un espectáculo extremadamente convincente para obtener la simpatía de casi cualquiera. Mis padres y hermano la adoran absolutamente, incluso a pesar de que sepan exactamente cómo es ella en realidad y simplemente no les importa. Ella es muy guapa, admito eso, pero es tan desagradable que nunca podría sentirme atraído por ella. Además, ella se rehúsa a conseguir cualquier tipo de trabajo, a pesar de que tiene un título universitario y mi madre está dispuesta a ayudar con los niños todo el día. Entonces sus finanzas dependen completamente de mi hermano. Esto también significa que no pueden permitirse vivir en ningún otro lugar que no sea la casa de mis padres, y la privacidad es un pequeño problema con todos ellos bajo un mismo techo de una casa de 3 habitaciones que se construyó en los años 60. Mientras crecía, mi hermano menor también era el favorito, obviamente. Teníamos 3 años de diferencia en edad, pero él desarrolló un complejo de superioridad porque yo era fuertemente castigado si tomaba represalias contra sus travesuras de alguna manera en ese entonces. Era obvio que mis padres se preocupaban mucho más por él, porque él siempre se llevaba la mayor parte de todo, a menos que la gente les llame la atención sobre eso, lo cual pasó bastante por otros miembros de la familia. Es por eso que mis padres empacaron todo y nos mudamos aproximadamente a unas 150 millas de distancia de ellos, por lo que generalmente ellos solo nos verían durante días festivos, ya que eran 3 horas de viaje. Mi hermano se volvió físicamente abusivo conmigo en varias ocasiones. Coqueteó sin parar con mi primera novia al punto que ella terminó conmigo y se rió de cualquier desgracia que tuviera. Y mis padres solo me decían que me lo aguante cada vez que estaba molesto por eso. Solo recibí un trato por igual cuando mis padres querían mantener las apariencias. Admito que era bastante gracioso ver la mirada en sus rostros cada vez que tenían que tratarme igual que a mi hermano en cumpleaños, en Navidad, porque había otra gente presente. Teníamos familiares que eran muy entrometidos y les gustaba chismear, el drama. Así que mis padres hicieron todo lo posible para esconder lo que realmente estaba pasando y me amenazaron con quitarme todas mis cosas si no mantenía la boca cerrada. En todo caso, eso hizo que mis padres celebraran más cuando cumplí los 18 y me mudé porque significaba que ya no tenían que mantenerme. Ni siquiera había terminado la escuela secundaria cuando me mudé. Pero dormir en un sofá era mucho mejor que vivir con ellos. Tenía poco contacto con ellos desde que dejé la casa. Ni siquiera se presentaron a mi graduación en la escuela secundaria, pero realmente no me importó. A partir de ese punto, solo vería a mis padres y hermano en Navidad como el resto de la familia. El comienzo de la pandemia de 2020 no fue amable conmigo. Perdí mi trabajo y no pude renovar el contrato de alquiler del condominio porque mi compañero de cuarto también perdió su trabajo. Y ninguno de nosotros podía pagar el lugar con dinero de desempleado. Era un condominio alquilado de 2 habitaciones que realmente me encantaba. Cuando el contrato estaba por terminar, mi compañero de cuarto se fue antes para volver a vivir con sus parientes y tuve que vender casi todas mis cosas porque pronto me quedaría sin hogar si no reducía el tamaño al extremo. Realmente no debería haber alquilado un lugar tan caro, pero me gustaba vivir la buena vida hasta que esa vida no fue amable conmigo. Y me di cuenta que debía haber estado viviendo en un lugar mucho más barato, así podría haber ahorrado más dinero al que recurrir, pero tenía un plan.
Tengo una camioneta simplemente por el hecho de que siempre me han gustado las camionetas, así que encontré una casa rodante de $1000 en buen estado y la puse en mi camioneta solo para poder vivir en ella por un tiempo. Se suponía que sería temporal, pero terminé viviendo mucho más tiempo de lo que podría haber pensado. Originalmente esperaba poder vivir fuera de la casa rodante en la casa de mis padres, donde mi hermano y su familia aún residen también, pero cuando les pedí a mis padres que me dejaran quedarme por un tiempo, me dijeron que tenían la casa llena y que no me querían ahí. Además, no nos habíamos relacionado en la última década. Ellos me dijeron que solo estarían de acuerdo en dejarme estacionar mi casa rodante allí si les pagaba básicamente lo que costaría alquilar un departamento en mi área. Eso era demasiado para simplemente estacionar mi casa rodante. Yo estaba desempleado y tratando de ahorrar la mayor cantidad posible de dinero como desempleado hasta que pueda encontrar un nuevo trabajo. Bien podría estar viviendo en un apartamento con ese precio de alquiler que me estaban pidiendo. Mis padres llamaron a mi casa rodante desagradable a la vista y me dijeron que me largue y que no podíamos llegar a un acuerdo. Mi cuñada pensó que era absolutamente gracioso que yo tuviera que vivir en una casa rodante. Mi hermano se unió a ella para señalarme y mofarse de mí mientras me llamaban vagabundo sin hogar. Estacioné mi camioneta casa rodante en el estacionamiento de un supermercado para dormir la primera noche que no tenía dónde ir. Sentía miedo en mi mente de que alguien tratase de entrar. Basta con decir que no dormí bien esa noche. No había ningún otro lugar al que yo pudiera ir, ya que otros parientes que tenían sus casas estaban bastante lejos y todos mis amigos vivían en apartamentos. Estaba bastante apegado a mi área también, así que no quería simplemente marcharme. Además, mi correo era enviado al departamento de un amigo. Era la única manera en la que aún podía seguir recibiendo correo. Encontrar un lugar estable para estacionar fue bastante difícil. Busqué alrededor para intentar encontrar un trabajo similar al anterior. Me tomó meses de vivir la vida de un campista nómade. En ese tiempo tuve que lidiar con mucho, de todo, desde mendigos y drogadictos, hasta gente que me exigía que me fuera porque mi casa rodante era desagradable a la vista. Hasta llegó un punto en el que alguien que me dijo que me mudara afirmó estar con una asociación de propietarios. Ni siquiera estaba estacionado en una calle con casas, y cuando le pregunté ¿cuál?, se pusieron increíblemente hostiles y me amenazaron. Moví mi casa rodante de todos modos, solo para evitar el problema. Para tener un suministro constante de electricidad, aprendí a usar un cable de extensión largo, para enchufarlo en cualquier lugar que pudiera para recargar las baterías de mi casa rodante. Esto significaba ir a escondidas y enchufarlo en un tomacorriente exterior de un edificio al azar o mientras estaba estacionado en una calle. Sé que es algo muy malo de hacer, pero tenía que mantener mis baterías cargadas para que mi refrigerador se mantuviera frío. Tenía un pequeño banco de energía solar para recargar mi teléfono, pero no tenía nada similar a un generador. Y los generadores son muy ruidosos y requieren combustible de todas formas, así que hice lo que tenía que hacer. Después de meses de vivir así, finalmente logré conseguir un nuevo trabajo. Tuve que mudarme a la ciudad vecina para encontrar un trabajo que no involucre el comercio minorista. Trabajé en comercio minorista mientras estaba en la universidad y me prometí no hacerlo nunca más, aunque estaba casi listo para romper esa promesa. Todavía estaba recibiendo dinero como desempleado, pero no tenía un lugar estable para vivir mientras lo recibía y no quería seguir sin trabajo cuando se me acabara. Además estaba aburrido, no tenía mucho más que hacer que leer, ver películas en un pequeño reproductor de DVD portátil. Usaba mi teléfono o mi computadora portátil y tomaba notas de dónde podía estacionar y qué baños públicos locales podría usar. Envidio que los japoneses tengan casas de baño públicas. Realmente podríamos usar cosas como esa aquí. Cuando finalmente conseguí un nuevo trabajo, prácticamente vivía en la parte trasera del edificio junto al almacén, en el viejo espacio de estacionamiento para empleados, que literalmente nadie más parecía molestarse en usar porque estaba tan atrás que el área estaba al borde del olvido. A mi jefe y dueño de la empresa realmente le gustó este acuerdo, porque yo estaba dispuesto a aceptar cualquier turno que pudiera conseguir, siempre y cuando hubiese descansado lo suficiente. Incluso me permitió sacar la casa rodante de mi camioneta y colocarla en uno de los espacios para que pudiera conducir sin ella. No estoy exactamente seguro de si esto era legal, pero nadie nos molestó al respecto. Durante todo ese tiempo en el que viví allá atrás, no tuve que lidiar con muchos intrusos. Hubieron algunos, pero los guardias de seguridad los escoltaban hacia afuera. Estuve prácticamente a disposición casi todo el tiempo cuando me necesitaban y trabajaba virtualmente todos los días de la semana. Mi jefe me dejó conectar mi casa rodante al edificio para obtener electricidad y agua, y le pagaba una pequeña cantidad de alquiler trabajando gratis los domingos cuando nadie más estaba en la oficina, excepto el conserje y el guardia de seguridad. Más allá de eso, usualmente tenía que ducharme en el departamento de un amigo o en el gimnasio de mi localidad, ya que la casa rodante no tenía ducha y solo tenía un baño portátil.
No quería llenarlo porque vaciarlo es una tarea asquerosa, así que usaba otros baños lo más seguido que podía. Tenía una llave para el almacén y podía entrar a usar el baño a cualquier hora. Incluso me familiaricé tanto con el guardia de seguridad como para llamarnos por nuestro primer nombre. Desde entonces, él se ha convertido en uno de mis amigos más cercanos. La casa rodante era más fácil de calentar en invierno con un pequeño calentador eléctrico, sin embargo, los veranos no eran divertidos. La casa rodante no tenía aire acondicionado, por lo que tuve que conseguir un aire acondicionado portátil usado simplemente para que sea soportable. Gané mucho por horas extra y de paso aprendí algunas nuevas habilidades de otros empleados. Eventualmente, a mediados de este año, me ascendieron a un mejor puesto en la compañía como supervisor y empecé a recibir un mejor salario que mi antiguo puesto. Ahí fue cuando decidí que quería una casa. El susto que tuve al perder mi condominio me hizo darme cuenta de que necesitaba algo mucho más estable a largo plazo. Busqué a los alrededores por algo cercano a mi trabajo y a solo 2 millas de distancia encontré una casa prefabricada de 3 habitaciones en una propiedad pequeña, pero me las arreglé para conseguirla por $10,000 menos que el precio de venta de alguna manera. Usé casi todos mis ahorros para el pago inicial y obtuve la aprobación para un préstamo hipotecario. Finalmente, ya no tenía que vivir en la casa rodante. Había suficiente espacio para que yo pudiera estacionar mi camioneta detrás de la casa para sacar la casa rodante e instalarla en el patio trasero, así que lo puse allí en caso de que quiera usarla de nuevo. Cuando me instalé por completo en casa, fui lo suficientemente tonto como para alardear sobre ello en mi Facebook. Después de unas pocas semanas, padres y mi hermano, junto con su familia, vinieron a visitarme sin avisar para hacer un recorrido por mi casa. Ni siquiera les di mi dirección. Entonces, ¿cómo descubrieron dónde vivo? Todavía no lo sé. Ninguno de mis amigos ha admitido hacerlo y ningún familiar anterior me visitó antes de eso, así que me pregunto si me espiaban en el trabajo o me siguieron hasta casa o algo así. Realmente no me sorprendería. Una vez que abrí la puerta, prácticamente todos abrieron paso como turistas bulliciosos. Después empezaron a sentirse como en casa. Todos seguían husmeando y mi cuñada tenía una sonrisa espeluznante que me mostraba repetidamente. Fue solo más tarde que descubrí el porqué y eso me enfureció más que un toro en esteroides que acababa de ser picado por un avispón. Mis padres mencionaban constantemente que ahora tenía tanto espacio extra y que es demasiado para alguien como yo que no tenía esposa ni hijos. Claro, ahora no, pero tal vez algún día. Y mi hermano seguía resaltando cómo había más espacio que en la casa de nuestros padres y que mi casa también estaba más cerca de su trabajo. Banderas rojas por todas partes, lo sé. Eventualmente, mi hermano me pidió hablar en privado. Todos los demás repentinamente dejaron la habitación y se amontonaron en el porche delantero. Eso fue lo que finalmente me hizo darme cuenta que estaba planeando algo. Mi hermano, llamémoslo Dan para simplicidad, dijo que la casa era demasiado para mí solo y que debía dejarlo mudarse con su familia porque su esposa estaba embarazada del 4.º niño y que mi casa está mucho más cerca de su trabajo. Él señaló que ya tengo la casa rodante, así que podría vivir ahí afuera mientras ellos viven en la casa principal. Me gustaría mencionar que Dan nunca habló de ofrecer pagar un alquiler. Eso sí, él tiene un buen trabajo. También empezó a hablar de cómo haría cambios e incluso horarios en los que tendría que quedarme dentro de la casa rodante y que no podía entrar en cualquier momento sin previo aviso. Si él no fuera mi hermano, pensaría que la persona con la que estaba hablando se había vuelto loco. Pero Dan perdió los estribos hace mucho tiempo, gracias a que nuestros padres lo trataron como si fuera el centro del mundo. Traté de decir algo, pero él seguía hablando por encima de mí, como si yo no tuviera nada que decir en el asunto. De ninguna manera le alquilaría mi casa o partes de mi casa a otras personas tal vez, solo para poder pagar la hipoteca más fácilmente, pero ciertamente a él no. He oído hablar exactamente de este tipo de situaciones en videos de internet muchas veces y nunca creí que realmente lo viviría porque pensé que era tan poco razonable. Pero mis padres, mi hermano y mi cuñada cumplen todos los requisitos para ser un grupo de locos, narcisistas con derecho. Así que tomé mi teléfono y lo puse a grabar mientras simplemente lo sostenía. A Dan ni siquiera pareció importarle o darse cuenta que había hecho esto y simplemente se sentó allí con los brazos agitándose mientras hablaba de todas las razones por las que necesitaba mi casa. Luego pasó de decir eso a actuar como si fuera un trato hecho e intentar estirar su mano para estrechar la mía. Ahí es cuando finalmente mostré mi coraje y le dije
Claro que no. Lo dije suficientemente alto como para que Dan retrocediera por un segundo. Rara vez le había levantado la voz a ese nivel, porque mis padres me castigaban cada vez que lo hacía. Pero esta era mi casa, no la de ellos. Podía ser tan firme como pudiera aquí. Me levanté y luego le dije que mi casa no era un premio para tomarlo y actuar como si lo dejara mudarse solo porque ellos lo quieren. Eso no hará que suceda. Compré mi casa para mí y no es mi culpa que él siga teniendo más hijos y que tenga que seguir viviendo con nuestros padres, porque no puede pagar lo suficiente para mudarse. Dan se acercó físicamente a mí, tanto como pudo, sin realmente tocarme, y me dijo que yo no me merecía la casa y que él necesitaba un mejor lugar para vivir con su familia. Me reí en su cara y le dije que eso era una total estupidez porque trabajé muy duro para poder comprarla. Por supuesto que me la merezco. Dan empezó a gritar que yo no tengo esposa ni hijos, que no necesito todo el espacio, por lo que debería dársela a él. Le dije que no se le iba a dar nada. Él nunca se ofreció a pagarme un alquiler. Si lo dejara mudarse, todavía estaría pagando toda la hipoteca por mi propia cuenta sin siquiera ser capaz de vivir en mi propia casa. Entonces Dan me dijo que él no debía tener que pagar el alquiler porque su familia va primero y nuestros padres dijeron que yo tenía que hacerlo y que lo haré. Les grité como si sus palabras fueran la ley o algo así y le dije a Dan que ellos no tenían derecho ni autoridad para darle mi casa. Entonces, en el momento justo, mis padres y mi cuñada irrumpieron por la puerta principal y me rodearon para tratar de obligarme a aceptar. Hubo mucha pelea, pero para resumir, a partir de ese momento escuché la frase "solo hazlo por Dan" muchísimas veces, más de las que puedo recordar. En la pelea, les dije a todos que no tienen palabra en mi vida o en mi casa, y para salir de esto, antes llamé a la policía. Mi cuñada me gritó muy fuerte sobre cómo estaba embarazada otra vez y que no puedo hacerle esto. Yo le dije que no le hice nada. Ella simplemente asumió que podía tomar y tomar de mí como si yo se lo permitiera. Yo no tengo ninguna obligación con ella ni con su familia. Luego la llamé perra engreída que nunca me tuvo ninguna clase de respeto, así que no me importa lo que ella piense o cuántos hijos tenga. No tengo simpatía por ella. Ella no vivirá en mi casa. Bueno, eso la hizo enojar lo suficiente como para atacarme. Me dio un buen golpe en la cara y trató de hacer más, pero mi hermano la detuvo mientras ella pateaba y gritaba. Ella le seguía exigiendo que la dejara ir para poder arrancarme los ojos. El celular grabó casi todo lo sucedido, así que lo sostuve y dije que iba a llamar a la policía si no se largaban inmediatamente. Mis padres le dijeron a Dan que se iban, luego mi madre me dijo que tenía una semana para volver a mis cabales. Le dije que no lo haré y que no vuelvan. Entonces le dije a mi cuñada que mi celular había grabado todo y que si ella intentaba algo, presentaré cargos por agresión, y procedió a llorar de la rabia en voz alta, con las manos en su rostro. Mi madre fue la última en salir y dijo que sería mejor que hiciera esto por Dan y mi cuñada. Le respondí diciéndole que no lo haré. En resumen, mi familia crió a mi hermano como el hijo favorito, así que tomé mi propio camino en la vida. Y ellos no me ayudaron cuando más los necesitaba. Terminé viviendo en una casa rodante durante años, hasta que me recuperé y compré una casa después de ahorrar mucho. Ahora mis padres quieren mi casa, porque quieren que mi hermano y su familia puedan vivir ahí, y hacerme vivir en la casa rodante del patio trasero. Mi hermano actuó como si fuera un trato hecho, porque mis padres lo dijeron. Los eché a todos. Aquí llegamos al final de la primera parte de la historia de OP, así que nos vemos el próximo video con la continuación de la historia. Quería hacer un video con todas las partes, pero como tal vez podrán notar, me resfrié esta semana y le agradezco a mi yo del pasado por haber grabado en cuanto sentí que se me iba la voz, porque al final fue así. Muchas gracias por acompañarme hasta el final del video. Por favor suscríbete y dale click a la campanita para que te notifiquen cuando suba las siguientes partes. Un abrazo, cuídense mucho y nos vemos pronto.